Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, clase de hoy vamos a seguir con el tema de algunos trastornos, vamos a hablar de autismo y vamos a hablar de Asperger, ¿sí? Primero que nada, por Asperger, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los criterios diagnósticos, ¿sí? Que tiene que ver con la incapacidad para relacionarse muchas veces que ellos tienen con sus iguales, la falta de sensibilidad ante esas señales sociales, la reciprocidad emocional, las alteraciones en la expresividad no verbal, la dificultad para también adaptar las conductas según el contexto, para comprender todo lo que son las intenciones por ahí ajenas, más que nada todas esas intenciones de doble sentido, ¿sí? Eh, También tienen los intereses, ¿cómo decir?, absorbentes y obsesivos, muchas veces por ciertos temas, la presencia de rituales, de actividades perfeccionistas, que muchas veces también ralentiza el tema de la ejecución de tareas, ¿sí? También las limitaciones en el uso de gestos, de torpeza motora, tiene una inteligencia normal, bien, por ahí sí hay alteración en lo que es la flexibilidad mental, hipersensibilidad a ciertos estímulos, sonidos, olores, sabores, ¿sí? Tienen muchas veces también actividades preferidas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son las mecánicas, como es el tema de apilar, de desmontar, de coleccionar, ¿sí? Eh, También por ahí son muy resistentes a los cambios, al desarrollo de rutinas, de, a ver, de rituales, ¿sí? Buenas tardes, Melissa. Estamos charlando un poquito de Asperger. Ahora vamos a hablar un poquito de trastorno del espectro autista, todo lo que son las características principales, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la incapacidad para comprender el vínculo humano, ¿sí? Esas fallas tempranas en lo que es la estructuración de la subjetividad, ¿sí? Toda su sintomatología es variable, ¿sí? Hablamos de, no hay problema, de los síntomas comunes. Tenemos que ellos tienen una buena relación con las máquinas, todo lo que es habilidad para armar, para desarmar aparatos. Generalmente no hablan o tienen un lenguaje ecolálico, ¿sí? Usan palabras, usan frases de manera estereotipadas, pueden llegar a tener una mirada vacía, ausencia de mímicas, ausencia de gestos de llamadas. Muchas veces también hablando de, ¿cómo sería? Las relaciones, uy, tenía la cámara apagada, perdón, las relaciones al ambiente, todo lo que es esto de los desbordes muchas veces ante ciertas modificaciones en el ambiente, ¿sí? Muchas veces también ellos no diferencian entre familiares y extraños, eh, suelen tener movimientos repetitivos, ¿sí? Ellos usan mucho su cuerpo como instrumento, ¿sí? Y algo también muy característico es el tema del aleteo con las manos y el caminar en puntita de pie. Bien, entonces, ¿qué quiero que quede claro? Que el síndrome de Asperger es un trastorno dentro del autismo y que ha diferenciado muy recientemente de lo que es el autismo típico, ¿sí? Pero que se mantiene dentro del espectro autista, ¿sí? Eh, a ver, todavía existe poca información sobre el pronóstico de estos niños, a quienes se denominan autistas de alto rendimiento, y el motivo es que se considera que los niños con Asperger, comparado, digamos, con otras formas de autismo,
cuentan con mayor probabilidad de convertirse en adultos independientes, ¿sí? Llevar una vida relativamente normal. Bien, las diferencias entre autismo y Asperger son bastante por ahí evidentes, ¿sí? Pero también se pueden destacar algunas diferencias, ¿sí? En lo que es autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los 3 primeros años de vida, mientras que el niño con Asperger, ¿sí? Aunque se encuentre dentro del espectro autista, no tiene evidencias de, por ejemplo, retraso cognitivo, ¿sí? Y tiene una capacidad intelectual por encima de lo normal. Por eso en muchas ocasiones el tema del diagnóstico se realiza en la adolescencia o muchas veces también más tarde, ¿sí? Muchos padres empiezan a detectar que sus hijos pueden llegar a tener síndrome de Asperger cuando tienen entre 2 y 7 años, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y, a ver, factores por ahí que implican, o están implicados, podemos decir, en lo que es autismo, son similares en el síndrome de Asperger y abarca todo lo que es alteración genética, ¿sí? Los factores también con respecto al parto, ¿sí? Como es, por ejemplo, la anoxia, que es la falta de oxígeno, que eso da muchas veces lugar a un desarrollo neurológico anormal, ¿sí? Después también está relacionado con las estructuras cerebrales dañadas, que son la corteza, la amígdala y también lo que es el hipocampo, que son áreas muy importantes para lo que es el aprendizaje, para lo que son las emociones, ¿sí? Entonces, las infecciones, por ejemplo, durante el embarazo, podrían producir estos trastornos, ¿sí? No hay una sola causa, sino que hay muchísimas, ¿sí? Pero quiero que quede claro que se ha demostrado que el origen no es sociológico, ¿sí? Que la causa puede ser de origen neurobiológico. ¿Ok? Entonces tenemos todo lo que son factores genéticos, ¿sí? Y todo lo que son factores ambientales. Bien, factores ambientales, hablo que son factores que pueden intervenir antes y durante el parto. Bien, uno puede tener más riesgo si el embarazo o la concepción se da en edades avanzadas, tanto de la madre como del padre, enfermedades por ahí que la madre tenga durante el embarazo, ¿sí? Que pueda desencadenar importantes reacciones inmunológicas, ¿sí? El tener muy bajo peso al nacer, ese niño, las dificultades también que se dan durante el parto, ¿sí? Por ejemplo, eh, la privación de suministro de oxígeno al cerebro de ese bebé, todo lo que son tratamientos para la epilepsia, ¿sí? El ácido valproico, por ejemplo, durante la gestación, ¿sí? Después el alto uso por ahí de pesticidas, de contaminación en el aire, ¿sí? Afecta a las madres embarazadas, ¿sí? Bien. Y otra cosa que dejo en claro, dentro de los factores ambientales, las vacunas, porque de esto se habló muchísimo, está descartado como un factor de riesgo de autismo, ¿sí? Es importante también que tengamos en cuenta que todos estos factores que yo nombré por sí solos no causan autismo, sino que es una combinación de factores de riesgo genéticos que puede aumentar el riesgo, ¿sí? Eso quiero que quede en claro. Bien, ahora sí
vamos a comenzar a hablar de lo que sería el juego, ¿sí? El juego es fundamental dentro de lo que es el desarrollo infantil, ¿sí? El juego combina todo lo que es fantasía, pensamientos, pulsiones, y si nos remontamos a Freud, el juego permite convertir experiencias displacenteras en objetos de recuerdo, ¿sí? Es un medio para procesar los traumas, ¿bien? Entonces, si nosotros nos basamos en lo que es el concepto ya terapéutico, el juego que facilita la creación de enlaces representacionales, ¿sí? La apropiación de eventos, la reorganización, ¿sí? Contribuye a todo lo que es el desarrollo del niño, le permite desplegarse, le permite posicionarse a él como sujeto, ¿sí? El juego nos permite asumir otros roles, ¿sí? Nos permite transformar espacios en escenarios de juego, ¿sí? Nos permite liberar el tiempo, ¿bien? El juego es un derecho, el juego es una forma de socialización, de transmisión, de recreación de la cultura, ¿sí? Promueve todo lo que es el desarrollo emocional, el desarrollo físico, motriz, social, psicológico, cognitivo. ¿Bien? Y hay diferentes tipos de juegos. Uno de los juegos que muchos de nosotros lo hemos jugado con niños muy pequeñitos, que es el juego de presencia-ausencia, ¿sí? Cuando nos tapamos la cara y decimos, ¿dónde está, no sé, mamá? Ese juego permite todo lo que es la simbolización de la ausencia, ¿sí? Bien. Después tenemos todo lo que son los juegos de personajes, que quien no ha jugado, ¿sí? Simulación, eventos imaginarios, roles, jugar a la maestra, jugar al doctor, a la mamá, al cocinero, ¿sí? Al mecánico. Todo eso es esencial, ese tipo de juego, para poder comprender el entorno, ¿sí? Y también está muy relacionado con todo lo que es el desarrollo del lenguaje, la imaginación, la creatividad, ¿sí? Luego tenemos lo que son los juegos reglados, ¿sí? Juegos que tienen reglas, básicamente, que esas reglas nosotros debemos conocerlas y debemos respetarlas. Esos juegos reglados, ¿sí? Favorecen todo lo que tiene que ver con la socialización, con el respeto, también con la negociación de normas, ¿sí? Con la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, ¿sí? La percepción, lo que percibimos. Después tenemos, por ejemplo, todo lo que son los juegos de cooperación, ¿sí? Que los juegos de cooperación, como la misma palabra lo dice, necesitamos de la colaboración de otro, ¿sí? En lo que son los juegos de cooperación, no hay perdedores y no hay ganadores individuales, ¿sí? El grupo es el que gana o el que pierde. Eso fomenta valores, ¿sí? La ayuda mutua, la tolerancia, la confianza, el consenso, ¿sí? Luego tenemos todo lo que son juegos de construcción, ¿sí? Todo lo que son juegos que tienen que ver con ensamblar, con encajar, superponer, ¿sí? Apilar. Todo eso desarrolla lo que es la coordinación óculo-manual, ¿sí? También ahí podemos o poner en juego el tema de las formas, de los colores, ¿sí? La organización del espacio, la atención, el razonamiento, ¿sí? La concentración, la persistencia, porque estamos armando y se nos desarma, ¿sí? Y son juegos fundamentales el tema de los juegos de construcción para la autoestima, para la superación de esos niños.
¿Por qué? Porque implica que tenemos que planificar. Bueno, ¿qué voy a construir? Una torre de ejecución, ¿sí? La estoy ejecutando, se me desarmó. Tengo que evaluar el proyecto, porque si quizás si lo armo de la misma manera que yo lo tenía pensado, se vuelve a desarmar, ¿sí? Entonces, los juegos de construcción especiales para el tema de concentración, de memoria lógica, de persistencia, de superación, de razonamiento, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo creo, no me quiero equivocar, denme en un segundo, porque me parece que tenía el tema de un PowerPoint de los juegos. Ya me parece. No, no, no voy a perder el tiempo buscándolo. Pero bueno, esos son los juegos que muchos de nosotros hemos jugado. Yo siempre le cuento a mi hija que nosotros éramos 3 mujeres, padres separados, y yo no me olvido más el día que mi mamá nos compró, mi mamá y mi papá, ambos, era un balde, literal, gigante, de ladrillitos, de los rafting. Y era pasar horas y horas y horas con mis hermanas encerradas en la pieza y despejando todo el piso y armar, ¿cómo decir?, ciudades con los rafting. Fue lo más lindo que me pasó a mí en la vida, es esos rafting que nos habían comprado nuestros padres, que se trataba de juegos de construcción y al mismo tiempo también juegos de cooperación y juegos de imaginación, ¿sí? Que hacíamos, bueno, entre mis hermanas. Por otro lado, tenemos el tema de adolescencia, ¿sí? Que la adolescencia, como charlamos un poquito anteriormente, es el estadio en el cual una persona debe atravesar diferentes duelos, ¿sí? Que tiene como resultado la asunción de su identidad. Entonces, durante ese periodo pueden surgir diferentes conflictos que por ahí requieren de la intervención de un acompañante terapéutico, ¿sí? Problemas de alimentación, consumos de sustancia, entre otros, ¿sí? A ver, la función de nosotros como acompañantes terapéuticos, tanto en niños como en adolescentes, es proporcionar todo lo que es el seguimiento, todo lo que es la asistencia cotidiana, ¿sí? De estos niños, de estos adolescentes que necesitan apoyo adicional en su desarrollo, ¿sí? Nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos a superar ciertos obstáculos, para favorecer su integración, para favorecer todo lo que es el desenvolvimiento en actividades de aprendizaje, ¿sí? En relación con sus pares y también con los adultos, ¿sí? Bien, entonces, el ámbito en el que se desarrolla, o de desarrollo, mejor dicho, del acompañante terapéutico, tenemos lo que es el marco institucional asistencial, ¿sí? Donde el lugar ahí sería lo que sería un centro de día u un hospital, ¿sí? Ahí podemos trabajar nosotros como acompañantes terapéuticos individual o grupal, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en actividades de traslados, actividades por ahí en espacios públicos, actividades recreativas, ¿sí? Nuestro rol acá, ¿cuál sería? Integrarse al equipo de profesionales, ¿sí? Facilitarle el vínculo con sus pares, ¿bien? ¿Sí? Por ejemplo, autismo, psicosis infantil, aislamiento, ¿sí? Acompañarlos por ahí en actividades puntuales, ¿sí? Salidas recreativas, visitas médicas, algún tipo de trámite, ¿sí? También podemos trabajar dentro de un ámbito
o sin un ámbito, mejor dicho, institucional, ¿sí? Donde vamos a estar indicados por un terapeuta, que nuestra intervención va a ser en el contexto, en este caso familiar, ¿sí? Y vamos a estar trabajando en todo lo que son actividades sociales, recreativas, traslados, salidas recreativas, inserción social, por ejemplo, en actividades educativas, ¿sí? Y nosotros en este caso vamos a ser contratados directamente por la familia, ¿sí? O por la asistencia terapéutica o el equipo privado de este niño o de este adolescente. Y después tenemos el otro, que es el ámbito educativo, ¿sí? Que nuestra participación va a estar dada en todo lo que es integración escolar, en lo que es escuelas comunes o también escuelas especiales, ¿sí? Donde nuestro horario va a ser durante la clase, ¿bien? Y vamos a estar articulados en ese caso con la dirección de la institución, también con el equipo técnico y con los maestros, ¿sí? Eh, a ver, ahí podemos trabajar nosotros con indicaciones, por ejemplo, de perturbaciones psíquicas graves, retrasos madurativos, retrasos mentales, fobias escolares, ¿sí? Fracasos en integración escolar o dificultades en la adaptación social. Bien, el objetivo es integrar al niño al grupo y facilitar todo lo que sería, un segundo, está, el aprendizaje. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a las patologías en la adolescencia, como les dije antes, la adolescencia es una etapa de transición, una etapa de conflicto, ¿sí? Lo que complica el diagnóstico de patologías, ¿sí? Pero hay situaciones comunes que afectan a los adolescentes, ¿sí? Como la violencia, como el consumo de sustancias, ¿sí? Como el suicidio. El suicidio es un problema grave entre los jóvenes de todo el mundo, ¿sí? Y es difícil por ahí encontrar rasgos comunes para explicar ese comportamiento suicida, ¿sí? Hay algunos jóvenes que por ahí eh, asumen riesgos compulsivos en busca de sentido para su vida, ¿sí? Otros resignan, ¿sí? O son resignados a una vida sin sentido aparente y se convierten en suicidas. Bien, después tenemos trastorno de alimentación, la bulimia, la anorexia, ¿sí? Que también aumentó en los adolescentes en las últimas décadas. Bien, la anorexia afecta aproximadamente al 1% de los jóvenes, ¿sí? La delgadez se impone como moda, la gordura se percibe negativamente. Entonces, los jóvenes con anorexia buscan ¿qué? Controlarse a sí mismos y ser aceptados, ¿sí? Entonces siguen dietas restrictivas, mucho ejercicio físico extremo, eso le puede llevar a que tengan un peso muy por debajo de lo recomendado, ¿sí? Y está el tema de la distorsión de la imagen corporal, que es común, ¿sí? Se siguen viendo con sobrepeso a pesar de estar muy delgados. Y por otro lado tenemos bulimia, que la bulimia está caracterizado por ciclos de ingesta compulsiva, ¿sí? Y métodos de expulsión como el vómito inducido, ¿sí? El abuso también de laxantes, la dieta extrema. Toda esa ingesta compulsiva suele ocurrir cuando están solos y puede ser desencadenada por estrés y por tensión, ¿sí? Eh, a ver, después tenemos todo el tema de consumo de sustancias, ¿sí? Como les dije antes, la adolescencia es un periodo de transición, es un periodo de conflicto y hay algunas situaciones en las que ellos por ahí se ven expuestos, ¿sí? Y en el tema de consumo de sustancias, nuestro trabajo
es ayudar a tomar conciencia de esa enfermedad, ¿sí? Alentar a no realizar ese acto adictivo, también el tema de contener la ansiedad provocada por la abstinencia, ¿sí? Hacer observar las consecuencias negativas de esa adicción, generarle nuevos hábitos saludables, ¿sí? También el tema de la modificación de la red social, ¿sí? Por una red social más saludable, que eso se llama mapa social. También puede ser el tema de la planificación de actividades, ¿sí? Nuevos planes, nuevas rutinas de vida, ¿sí? El tema del suicidio, que bueno, ya lo hablé un poquito antes, que según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de intención de morir, ¿sí? Cualquiera sea el grado de intención, o letal o de conocimiento de ese verdadero móvil. Pero todo lo que son las conductas suicidas abarcan tanto el tema de la idea, la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para realizar ese plan y la consumación del acto. Cualquiera de los cuatro son conductas suicidas. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Que se me colocó acá. Ahí está. Bien. Entonces, nosotros como acompañantes, por ejemplo, de un adolescente con trastornos alimenticios, tenemos que el objetivo va a ser aumentar el tema de la autoestima, estimular todos sus intereses, sus motivaciones, ¿sí? Prestar atención a qué, a los cambios bruscos de humor, ¿sí? Ayudar a las personas a incluir la idea de un futuro, un motivo, una motivación, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con esto de darles a estos adolescentes responsabilidades progresivamente, ¿sí? Bien, nosotros acuérdense que somos su sostén muchas veces, ¿sí? Ofrecer algunos límites. Bien, nosotros tenemos que usar la creatividad, la palabra, el juego, el uso del encuadre, no se olviden. Ese también, ténganlo ahí siempre presente. ¿Sí? Bien, para que lo tengan en cuenta. Esto ya lo vi. Denme un segundo, ahí está. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Estoy abriendo el campus virtual. Cuando quiero pasarme de tema. Yo creo que lo que sigue es discapacidad, pero no estoy segura, así que lo voy a ver. Ahí estoy. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Sí, No, profe. era el tema de discapacidad, pero no quería pasar. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de lo que es la evolución del concepto de discapacidad, ¿sí? Y también diferentes patologías en sí. Antiguamente se pensaba en la discapacidad como un déficit, ¿sí? En alguna función de un individuo, ¿sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos vamos a trabajar potenciando siempre las posibilidades de ese sujeto y fomentando su autonomía. Entonces, para eso es muy necesario que orientemos todo nuestro trabajo desde el modelo social de la discapacidad, ¿sí? En el cual, entre comillas, la falta está puesta sobre la sociedad, ¿sí? Y la dificultad para incluir la diversidad y no sobre las personas, ¿sí? El síndrome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, déficit de atención, cada uno tiene diferentes características, ¿sí?
Y nosotros debemos entender cada una, debemos entender las necesidades de cada una, ¿sí? Entonces, con respecto a la palabra discapacidad, tenemos el prefijo dis, que indica lo que es dificultad y distinción, ¿sí? La palabra discapacidad también ha evolucionado a lo largo de la historia, ¿sí? Hoy en día se le llama persona, o se llama persona discapacitada a la persona que posee una capacidad distinta, ¿sí? Y que pone en manifiesto la posibilidad de desarrollar otras capacidades, ¿sí? Y el modelo social de la discapacidad se relaciona con el concepto de necesidades educativas especiales, ¿sí? Donde acá las limitaciones no se deben a la discapacidad, sino a las relaciones del sujeto en sí con su entorno. Entonces, en la actualidad, ¿de qué se habla? De personas en situación de discapacidad, ¿sí? Que eso hace referencia a la idea de un estado que atraviesa a una persona en algún momento determinado de su historia y en algún momento determinado de su desarrollo, ¿sí? Y ahí podemos mencionar diferentes tipos de discapacidades. Por ejemplo, tenemos discapacidad motora, ¿sí? Que implica todo lo que son trastornos óseos, trastornos musculares, que eso lleva a la dificultad en el tema de la movilidad. También está la discapacidad visual, ¿sí? Que incluye diversos problemas que conduce a diferentes grados de discapacidad, desde lo que es la disminución hasta lo que es la ausencia de la visión. Tenemos la discapacidad auditiva, ¿sí? Que comprende la hipoacusia leve hasta lo que sería la sordera, y tenemos lo que es la discapacidad intelectual, ¿sí? Inteligencia y capacidades para desenvolverse por bajo del nivel promedio que se manifiesta antes de los 18 años. ¿Bien? Entonces, pensar en una persona en situación de discapacidad como un sujeto de derecho, ¿sí? Lleva a la idea de inclusión, ¿sí? Que implica que la inclusión, brindar las herramientas necesarias para su pleno desarrollo, ¿sí? Y es importante que nosotros diferenciemos conceptos. Esos conceptos es uno exclusión y otro es segregación. La exclusión es negar el acceso a la educación a estudiantes con discapacidad, ¿sí? Mientras que la segregación es educar a estudiantes con discapacidad en ambientes separados, ¿sí? Ya sea escuelas especiales o en clases separadas dentro de una escuela común, ¿sí? Que eso incluye lo que llaman clases de recursos o clases de recursos, ¿sí? Por otro lado tenemos lo que es integración versus inclusión, ¿sí? Que la integración implica en realidad ubicar a una persona con discapacidad en una escuela común sin cambiar el sistema educativo, ¿sí? O sea, el alumno con discapacidad se coloca en una clase común, pero sin ningún apoyo individualizado, ¿sí? Con un maestro que no puede o un maestro que no desea responder a las necesidades de aprendizaje, ¿sí? Lo que es la integración se centra en ¿qué? En la adaptación del niño a la escuela, no al revés, ¿sí? Entonces el niño muchas veces está integrado, pero no está incluido, ¿sí? Porque la inclusión requiere que la transformación del sistema educativo, ¿sí? Con cambios en los contenidos, en los métodos de enseñanza, en la estructura, en la estrategia, ¿sí? En todo lo que sería un sistema inclusivo, los maestros están capacitados para responder a diferentes estilos de aprendizaje,
hoy en día muchas escuelas comunes, los maestros no están capacitados y hablamos de inclusión, ¿sí? Entonces, si hablamos de inclusión, necesitamos recursos para las necesidades individuales de esos alumnos, programas modificados, materiales adaptados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, implementar un proyecto de inclusión implica desarrollar un proyecto pedagógico individualizado, ¿sí? Que tenga en cuenta el modo en que aprende ese niño, los tiempos de ese niño, las herramientas necesarias para que ese niño alcance los objetivos. ¿Sí? Y en esa participación no hablamos solo de las maestras, hablamos de la familia, de toda la escuela y de los terapeutas. ¿Sí? Y también se puede requerir la incorporación de un docente de apoyo, ¿sí? Para todo lo que son cuestiones pedagógicas. Un acompañante terapéutico para facilitar las relaciones y el manejo de crisis por ahí disruptivas dentro del colegio. Entonces, muchos de nosotros hablamos de inclusión cuando en realidad estamos haciendo integración, que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro de lo que hablo? Sí, profe. Bien, me gusta, me gusta. Entonces, hay que poner en práctica un proyecto de inclusión, o sea, pensar en proyectos pedagógicos individuales, ¿sí? El modo en que ese individuo, ese niño aprende, el tiempo, las herramientas, los objetivos, ¿sí? Que se incluya la familia, que se incluya la escuela, los terapeutas. La incorporación, si es necesario, del docente de apoyo y también del acompañante terapéutico. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una diferencia entre acompañante terapéutico y docente de apoyo, que también muchas veces se confunde. El acompañante terapéutico, las funciones que tiene es de contención afectiva, emocional y conductual. ¿Sí? Se trabaja en pos de la autonomía, en la toma de decisiones, en las reflexiones posibles. ¿Sí? Nosotros mejoramos la calidad vincular, ayudamos en situaciones también de ansiedad, ¿sí? Ayudamos a tolerar frustraciones, ¿sí? Atendemos a todo lo que son los aspectos afectivos, vinculares, socioculturales, por encima del aprendizaje escolar, ¿sí? Podemos colaborar en aspectos académicos, pero no es una función específica, ¿sí? La acción característica del rol nuestro es la observación, mientras que el docente de apoyo a la inclusión, que está dentro de la resolución 1825, ¿sí? Que plantea el proyecto pedagógico para la inclusión, hay que considerar las necesidades educativas especiales y las barreras, ¿sí? Y se trabaja junto con el docente y con el docente de apoyo a la inclusión, que el rol que tiene es de mediador y de coordinador, digamos, de las actividades y también todas las relaciones que se establezcan en el sistema de apoyo de integración. Entonces, el docente de apoyo a la inclusión tiene como función con la institución, ¿sí? A la cual le va a informar, le va a sugerir, le va a orientar, va a coordinar todo lo que son las acciones que se van a implementar. Con respecto a los docentes, lo que hace es que acompaña y asesora y también participa en todo lo que es la elaboración de las adecuaciones curriculares, y con los padres, ¿sí? Porque el docente de apoyo a la inclusión facilita el acercamiento y facilita todo lo que es la participación en todo lo que son los procesos educativos. ¿Sí? Ahora bien, hablamos de diferentes patologías, ¿sí? Comenzando por el retraso mental, que no lo vamos a ver en profundidad, porque ya lo hablamos cuando hablamos de la nosología moderna, pero es un estado, acuérdense, en el cual el desarrollo de la mente es incompleto, se detiene.
y que se clasifica según la gravedad, leve, ¿sí? Moderado, grave y profundo, ¿sí? Leve es cuando se manifiesta en la escuela, muchas veces cuando las habilidades necesarias para un buen desempeño, en este caso escolar, están por debajo del promedio de sus compañeros, moderada cuando se evidencia por un desarrollo limitado del lenguaje, y después grave y profundo, que generalmente va acompañado de otras dificultades, por ejemplo, dificultades motoras, por ejemplo, patologías del sistema nervioso central, ¿sí? Donde acá todo lo que es la adquisición del lenguaje es escasa o muchas veces nula, y donde se realizan mediciones de coeficiente intelectual a través de test, en este caso psicométricos, para determinar el grado de ese retraso. Después tenemos lo que es parálisis cerebral, ¿sí? Que implica en este caso la pérdida completa de lo que es la función muscular, ¿sí? Puede ser temporal o puede ser permanente, también puede ser localizado, puede ser generalizada y puede afectar ambos lados del cuerpo, que eso hablamos de hemiplegia, o solo los miembros inferiores, que hablamos de paraplegia, o puede afectar tanto los miembros inferiores como los superiores, que ahí hablamos de cuadriplegia, ¿sí? Y la causa de la parálisis cerebral, podemos estar hablando de accidentes cerebrovasculares, de trastornos genéticos, de hidrocefalia, por ejemplo, ¿sí? Después, síndrome de Down, teníamos que que es una alteración cromosómica, ¿sí? Que está asociado al retraso mental moderado leve, que tienen como característica que tienen poca capacidad, en este caso, para controlar o para inhibir conductas, ¿sí? Tienen mucha constancia, ellos, tenacidad, responsabilidad, puntualidad, ahí está, puntabilidad, iba a decir puntualidad, a ver, también todo lo que es la dificultad para sostener la atención, ¿sí? Pueden tener dificultad en lo que sería el lenguaje también, ¿sí? Y por otro lado, el tema de déficit de atención o déficit atencional, ¿sí? Todo lo que es la atención es una cualidad que a nosotros nos permite enfocarnos o hacer foco en un determinado estímulo, ¿sí? Y poder concentrarnos para mejorar el rendimiento en un tema específico, ¿sí? O sea, todo esto de captar la atención es el paso previo al aprendizaje y a la memorización. Entonces, se le pide al niño que tenga una atención selectiva y sostenida. En el déficit de atención, ¿sí? Tenemos la atención puesta en otro objeto. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, los niños están atentos a las miradas de otro niño, buscan afectos del docente, para que el docente pueda escucharlo. El niño muchas veces también es ¿cómo decir?, víctima de situaciones de violencia, ¿sí? Después está el tema de la hiperactividad, que los niños se mueven para sentirse vivos, ¿sí? Niños que se calmen o intenten tolerar lo insoportable, lo hacen a través de los movimientos, ¿sí? Y todo ese predominio se manifiesta a través del cuerpo y a través de, ¿cómo decir?, el accionar. ¿Bien? Eso también para que lo tengan por ahí en cuenta. Con respecto a las diferentes configuraciones de apoyo, ¿sí? Como dije antes, si bien el rol del acompañante terapéutico no implica todo lo que serían las tareas, en este caso pedagógicas, en muchas ocasiones
resulta fundamental el aporte que nosotros podemos realizar, ¿sí? Entonces, aplicar ciertas adecuaciones curriculares por ahí puede resultar necesario para facilitar el proceso de aprendizaje, ¿sí? O encontrar por ahí herramientas para adaptar los juegos a las necesidades por ahí específicas de cada tipo de discapacidad. Eso nos facilitará todo el proceso de inclusión de estos niños en la escuela, ¿sí? Entonces, hablando del tema de adecuaciones curriculares, ¿sí? Las adecuaciones curriculares en realidad son herramientas, ¿sí? Herramientas en este caso utilizadas en la educación para poder ayudar a estos alumnos con necesidades educativas especiales, que también se las llama configuraciones de apoyo, quizá a lo mejor lo hayan escuchado con ese nombre, ¿sí? Que las adecuaciones curriculares en realidad se clasifican en adecuaciones curriculares de acceso al currículum o lo que sería adecuaciones poco significativas, ¿sí? Que en realidad consiste en modificar ciertos aspectos del método de enseñanza, ¿sí? De la forma en que el alumno, con alguna particularidad cognitiva, particularidad física, pueda estudiar el currículum educativo normal. Y después tenemos todo lo que son adecuaciones significativas, que ya hablamos acá de un cambio muy profundo de los contenidos a estudiar por parte de ese alumno, ¿sí? Todo esto de las adecuaciones curriculares significativas está dentro de la resolución 1825, ¿sí? Que esos términos en realidad se reemplazan por ajustes razonables, que se refiere a proporcionarles apoyos individuales necesarios para que ese alumno participe plenamente, en este caso, sin suponer un peso excesivo para la escuela, ¿sí? Entonces, hablamos de, por ejemplo, a ver, el tema de una ayuda adicional para el maestro. Que el niño tenga un, un tiempo extra para realizar un examen, una actividad, ¿sí? O el tema de reubicar una clase, ¿sí? Una clase para un estudiante que tiene movilidad reducida. Ejemplo, la clase está en el primer piso y no hay rampa, no hay ascensor, ¿sí? Bajar la clase al primer piso, ¿sí? Para que ese estudiante, por ejemplo, con movilidad reducida pueda asistir a clase. Me pasó hace ya casi 2 años de una alumna que es mamá, que me contaba que su hija con parálisis cerebral en la secundaria estuvo casi un año en el hall de entrada de la escuela porque a su clase la habían colocado en el primer piso y ella no podía subir, ¿sí? Estuvo casi un año esa mamá pidiendo y rogando que por favor se hagan estas adecuaciones curriculares significativas y que esa clase la bajen a el primer piso para que su hija pueda ingresar dentro del aula. Casi un año. Y ustedes se ponen a pensar y dicen, mirá qué pavada, ¿no? O sea, era decirle, un aula de abajo, ustedes van arriba y nosotros vamos abajo. Era bien simple la cosa. Casi un año estuvo esa madre, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la accesibilidad, ¿sí? Que en realidad es asegurarse de que esas personas con discapacidad tengan acceso a espacios, tengan acceso a información, a comunicación disponible, que está para todo público, y los ajustes razonables, que son esto de las modificaciones y acomodaciones necesarias y adecuadas para asegurar que las personas, en este caso con discapacidad, puedan disfrutar y puedan ejercer todos sus derechos humanos. Por eso hablamos de derecho a la accesibilidad, ¿sí? Los estudiantes tienen derecho a asistir a escuelas disponibles para otras personas sin ningún tipo de discriminación, ¿sí?
Bien. Eh, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que sería, a ver, em, acá sí como les dije anteriormente, a ver, los niños, sí, ahí les voy a compartir pantalla, todos los niños necesitan jugar, ¿sí? Y con respecto a estos tipos de discapacidades, ahí está, a estos tipos de discapacidades, como dije antes, a ver, el juego es un derecho de la infancia y somos nosotros los adultos los que hemos de valer por ese cumplimiento en todos y cada uno de los niños. Todos los niños necesitan jugar, ¿sí? En lo que es, lo que fue, mejor dicho, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1959 y también en lo que es el Parlamento Español en el año 1990, se decretó de que jugar es un derecho de la infancia y que nosotros como adultos, ¿sí? Debemos de valer por el cumplimiento de todos y cada uno de esos niños, ¿sí? Como les coloqué ahí, a ver, el juego permite desarrollar la propia capacidad física y mental, es una fuente de autoafirmación, de satisfacción y de placer. Jugar significa ser activo y prepararse para la vida adulta y sin duda una carencia importante de juego en lo que es la infancia va a ocasionar un desarrollo incorrecto o un desarrollo incompleto de la personalidad del niño. ¿Sí? Eh, entonces, tenemos, por un lado, acá, el tema de la tipología de juguetes consideradas, que es el sistema SAR, que el sistema SAR define el juego de ensamblaje como piezas de encajar, estas piezas de superponer, cableantes, de apilar, de juntar, de ensamblar, ¿sí? Es un juego que se desarrolla cuando un niño fija su meta, podemos decir, en el tema de la construcción, ¿sí? Y mediante un conjunto de movimientos, de manipulaciones, de acciones, lo puede conseguir, ¿sí? Entonces, hablando del tema de tipología de juegos consideradas, tenemos los juegos de ejercicio, que consiste básicamente en repetir una y otra vez una acción por el placer del resultado, desde el resultado inmediato. Tenemos lo que son los juegos simbólicos, que son los que implican la representación de un objeto por otro, ¿sí? Que mayormente son estos juegos de imitación. Después tenemos los juegos de ensamblaje, que son los que incluyen estas piezas para encajar, ensamblar, superponer, apilar, juntar, etcétera. Y lo que son los juegos reglados, que lo estuvimos hablando un poco antes, que es el tema de seguir instrucciones, de seguir normas, donde cada uno de los jugadores deben conocerlas y deben respetarlas para llegar a un objetivo común, ¿sí? Pero hablando de los diferentes tipos de discapacidades, que eso se los había colocado anteriormente, acuérdense que tenemos discapacidad motora, ¿sí? Tenemos discapacidad visual, tenemos discapacidad auditiva y el tema de discapacidad eh, intelectual, ¿sí? Entonces, ¿de qué quiero que charlemos antes de retirarnos? Vamos a hablar un poquito de los juegos según cada tipo de discapacidad, ¿sí? Para la discapacidad auditiva, los juegos reglados son los menos accesibles,
¿sí? Porque muchas veces se requiere el tema de la comunicación, del lenguaje entre los jugadores, y se hace un poco dificultoso, ¿sí? Tienen ellos la dificultad de desarrollar el mismo nivel cognitivo que los demás, pero por ahí un poquito más lentos. También el tema de la coordinación es mucho más lento para las personas con discapacidad auditiva y tienen mayores dificultades para sustituir objetos. El tema de la simbolización, ¿sí? La característica que debe tener, ¿sí? Los juegos es el tema de formas diferentes, ¿sí? Y la evolución diferente en todo lo que es el juego y todo lo que es el lenguaje, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, con respecto a la discapacidad auditiva, ¿sí? Hay algunos consejos, ¿sí? Para la selección de un juguete y para el tema de la adaptación, ¿sí? Como dice ahí, el consejo a la hora de seleccionar un juego o un juguete, ¿sí? Que tenga por ahí el control de volumen, que tenga el tema de la salida opcional de los auriculares, que pueda tener otros efectos receptibles, ¿sí? Imágenes, vibraciones, luces, y tenemos que tener en cuenta el tema del acoplamiento, evitarlo, ¿sí? Aquellos niños que por ahí utilizan, o personas mayores también, que utilizan algún tipo de audífono, el acoplamiento es un sonido muy feo para ellos. El tema de las sugerencias para la adaptación de los juguetes, ¿sí? Se pueden modificar para usar el tema de auriculares, ¿sí? También traducir el tema de los efectos sonoros a efectos perceptibles, como es la vibración o como son, como decir, las luces, y el tema de la traducción de los mensajes orales a mensajes escritos. Por otro lado, tenemos discapacidad motora, ¿sí? Que acá la dificultad que ellos tienen es con respecto al manejo de los juegos y los juguetes, ¿sí? Todo lo que son juegos de ensamble, todo lo que son juegos de construcción, se les hace muy difícil, la dificultad del desplazamiento, la dificultad de la movilidad de segmentos corporales, también suelen tener muy poca precisión de movimientos, de coordinación, ¿sí? La característica que tiene es que los juegos están condicionados a sus capacidades de movimiento, ¿sí? Lo que tienen las personas con discapacidad motora es muchísima imaginación, ¿sí? Y para tener en cuenta de que muchas veces requieren, ¿sí? De la asistencia de un otro para poder jugar. Con respecto a los consejos en la selección de las personas con discapacidad motora, es que sean de fácil manipulación, ¿sí? Que si tiene botones, que sean fáciles de presionar, que si son piezas de encajar, que sean fáciles de encajar, por ejemplo, aquellos piezas de encajar que vienen grandes, ¿sí? Eso le permite sujetarlo de una mejor manera, todo lo que son juegos que no exijan ninguna rapidez, ¿sí? Que no requiera movimientos simultáneos, y el tema de estructuras grandes para aquellos niños que tienen silla de ruedas. Y con respecto a la adaptación de los juguetes, se pueden fijar a ciertas bases para que no sean deslizables, engrosar las piezas, engrosar los mangos, utilizar el tema de apoyacabeza, de cinturones, de chalecos, para que se pueda mantener la postura. En todo lo que son juegos se utiliza mucho también el tema de las puertas de arrastres, ¿sí? Los elementos de relieve para facilitar el agarre y el tema de colocar un pulsador eléctrico. Por otro lado, tenemos discapacidad visual, que los juegos, por ejemplo, de reglas, los juegos de construcción, ¿sí? Suelen ser muy dificultosos para estos niños, porque ellos no se desplazan hacia los objetos, son más pasivos,
tienden a jugar juegos más simples, más repetitivos, suelen tener falta de imaginación, suelen tener poco interés por los objetos, suelen tener dificultad para comprender las nociones espaciales, todo lo que son los juegos simbólicos, y muchas veces dependen de un adulto. ¿Sí? Necesitan el tema de la motivación. ¿Sí? La motivación, como dice ahí, para que ellos puedan explorar esos juguetes, explicarles dónde están, cómo son, qué textura tiene, qué forma, qué tamaño. Entonces, en el tema de la selección de juegos, que sean juegos o juguetes, mejor dicho, de diseño fácil, sencillo, ¿sí? Que lo puedan identificar con el tacto, que puedan ser fáciles de manipular, ¿sí? Que tengan efectos sonoros, que tengan diferentes texturas, que tengan colores vivos, colores contrastantes, ¿sí? Que no se desmonten fácilmente, que sean más que nada compactos. Y en el tema de la adaptación, sí, el juego, por ejemplo, contiene un texto, ¿sí? O instrucciones, traducirlo al braille, o la grabación de voz, que es mucho más fácil para aquel que no sabe el tema de braille, que también es muy simple, pero por ahí uno no está al cotidiano y parece bastante complicado, pero no es tan así. El tema de la incorporación de sonidos, de textura, ¿sí? Que eso sustituye todo lo que es el estímulo visual. Con respecto a los juegos de mesa, colocar relieve, colocar el tema de la sujeción, ¿sí? Y en todo lo que es juegos simbólicos, pegar todo lo que son las piezas para evitar el tema del desmonte. Y por último, la discapacidad intelectual, ¿sí? Donde acá ustedes vieron que en muchos juegos, muchos juguetes dice, por ejemplo, +3, +6, ¿sí? Que te da un indicio para qué edad es el juego, el juguete, ¿sí? Todas esas indicaciones de edad son orientativas, ¿sí? El juego, el juguete, lo elige el niño según sus gustos, según sus intereses, según sus características. Yo lo he hecho también y también he escuchado a muchos otros padres, cuando un niño pide algo, un juguete, le decimos, ay, pero eso es para nenitos, vos ya está más grande. ¿Sí? Yo hasta que lo entendí, lo decía. Ahora muchas veces mi niña tiene 11 años, eh, y me pide juguetes que por ahí, o juegos, que por ahí digo, wow, esto quizás no hay ningún problema, ya terminamos, Meli, no te hagas ningún problema. Que uno dice, wow, este juego, este juguete, ya es para niños mucho más chiquitos, pero si le interesó, por algo será, ¿sí? Ellos reciben, procesan y organizan toda la información con dificultad, con mal lentitud, ¿sí? Todo lo que es sus posibilidades y sus tiempos de respuesta son más lentos, son más limitados, y todo lo que son los juegos y los juguetes favorecen todo lo que es el desarrollo cerebral, ¿sí? Eh, les facilita esto de la información, como dice ahí, exterior, de la percepción de los estímulos sensoriales, eh, y todo lo hacen a través de el juego, ¿sí? Entonces tenemos consejos para el tema de la selección, que sean juegos o juguetes de fácil manejo, ¿sí? Para poder fomentar la autonomía de este niño con discapacidad intelectual, que tengan un diseño, uy, qué mal que estoy, con sencillo, ¿sí? Eh, que le llame la atención, que le llame su interés, ¿sí? Juegos por ahí que sean de tiempo de respuesta larga, que no requiera por ahí mucho tiempo de concentración o niveles altos de concentración, niveles altos de razonamiento. Y si son juegos reglados, que tengan la posibilidad, como dice ahí, de adaptar a niveles más bajos. Por ejemplo, el juego de la oca,
¿sí? El juego de la oca, ¿quién no lo jugó con un niño pequeño, quizás de 2 o 3 años, donde las reglas las inventábamos nosotros? ¿Sí? Eh, yo siempre pongo también esto del juego de la oca porque cuando mi niño fue más grande, un día se acordó del juego de la oca, yo ni me acordaba que lo tenía, y me dijo de jugar al juego de la oca y entré a leer las reglas. Y me dice, pero mami, así no lo jugábamos nosotros. No, claro, porque yo se lo había adaptado para su edad. ¿Sí? Después cuando creció, bueno, no, acá están las reglas, esta es la complejidad del juego y hay que seguirlas. No le gustó para nada si volvimos a las reglas que habíamos inventado, ¿sí? Pero si son reglados, que sean estos juegos que uno tiene la posibilidad de adaptarlo a niveles también cognitivos un poquito más bajos, o reducir el número de reglas, o reducir la complejidad también de esas reglas, ¿sí? Próxima clase. Vamos a estar hablando del tema familia, escuela y acompañante terapéutico, me lo voy a anotar. Que nos vamos a estar viendo quien pueda, obviamente. Profe, una Sí, pregunta. sí, hay. Eh, ¿Es familia y escuela o síndrome de Down? Estoy equivocada. Familia, escuela y acompañante terapéutico. Ah, bien. Ah, bien. Pasa que yo escribo todo en o sea, no saco fotocopias y Dale, dale. copio en un cuaderno todo lo importante y bueno, y ahí estudio. No Y hay pensé problema, que era está síndrome. bien. Está bien, Ah, perfecto. bien. Después, con todo lo que sería. Ay, se me fue lo que me había. Ahí está. Con todo lo que sería. Ay, familia, escuela y acompañante terapéutico la próxima clase. Pero quiero decirles algo antes que nos vayamos. Como a nosotros nos quedan pocas clases, nos vamos a estar viendo el día viernes. El día viernes, quien pueda, si no, quédense tranquila que la clase queda grabada, y voy a tratar de decirle a la persona encargada de subir las clases que me las suba el viernes o más tardar el sábado, para que no las suba recién el lunes. El viernes a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar, yo les voy a mandar el enlace al grupo de WhatsApp, así podemos adelantar y no llegamos tan con lo justo, para que ustedes también tengan tiempo de estudiar para el examen final, ¿sí? De igual manera, ustedes nos van a tener más exámenes, sí les voy a habilitar para aquel que desee, escuchen bien, para aquel que desee, los exámenes a modo de repaso de los módulos, ¿sí? Que les viene bien que por ahí los hagan para el examen final lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero no va a ser un requisito que ustedes tengan aprobados esos exámenes que yo voy a habilitar quizás la semana que viene más tarde, sino que los pueden hacer a modo de repaso. Igualmente yo ahí les voy a colocar a modo de repaso para aquel que lo quiera realizar. No tiene una fecha de entrega ni nada por el estilo, ¿sí? Pero nos vemos el viernes, quien pueda, a las 6 de la tarde, ¿sí? Perdón Bien. que no lo puse Profe, antes, pero están ocupadas las clases y no tengo lugar. Sí, Dai, decime. bien. ¿Hay fecha de finalización del curso o es Obvio, todo mayo? obvio, ahí te digo. Si ya lo querés Bueno, saber, no te me estreses, sí. pero. No, no, no. Es para No, saber. no, a nosotros nos queda lunes 28, lunes 5 y lunes 12, porque el examen final es el día lunes 19 de mayo y el recuperatorio es el lunes 26 de mayo. Pero, parada y no te me estreses, quizás lo cambiemos para, en vez de tenerlos el lunes, tenerlos el viernes. Después eso lo vamos a ir viendo. Pero en realidad las semanas de los exámenes es el primer examen del 19 al 23,
y después los recuperatorios del 26 al 30 de mayo. En esa fecha tenemos que terminar. Ah, bien. Sí, era para saber eso. Bien, Sí, bien. por eso nos vamos a ver el viernes. El viernes no sabemos si una hora y media, dure lo que tenga que durar, porque después no viene ningún profe que me ocupe la sala, así que podemos Claro. extenderlo. Y quizás también la próxima semana también nos veamos el viernes, así que vamos a vernos lunes, viernes, lunes, viernes, lunes, viernes. ¿Sí? Sí, yo Para poder preguntaba porque terminar. sí, quedan bastantes, bastante para repasar, para ver, mucha Sí. Eh, información. Ahora nosotros el viernes voy a tratar de terminar con el tema de adolescencia y demás para ya pasar al módulo número 5, que es el tema de, digamos, vejez, ¿sí? Que sería todo el módulo 5, y después nos quedaría un poquito, que no es demasiado, el tema del módulo número 6, que es el tema de adicciones, ¿no? Ludopatía, alcoholismo, eh, que eso tampoco es mucho, que digamos. Pero parece mucho, no es tanto lo que nos queda. ¿Sí? El Ah, módulo bien. 5 Ujú. es bastante cortito, por decirlo de una manera u otra. Así que no, tranqui. Ustedes tranqui, que la preocupada acá soy yo. Ustedes tranqui. ¿Sí? Bueno, era Bien. eso, profe. Bien, Eso. nos vemos el viernes entonces, si Dios quiere. ¿Sí? Gracias Chao, como profe. siempre por Nos vemos. estar y hacerme el aguante. Nos vemos, un besito. Chao, chao, chao. Chao, chao.